Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre las reflexiones y recomendaciones de la lectura que lo representan los grupos J y K. El grupo J está conformado por Arler Liñán, Alejandra Rodríguez y Amparo Fonseca. El grupo K lo está representando Gina y Diana. Gracias. Las reflexiones de la lectura Colombia en conflicto con la primera infancia es que en los territorios en que disputan los actores armados, como es el caso en Arauca, que es entre las FARC y el ELN y las fuerzas militares, y en Putumayo entre las FARC y fuerzas militares, las condiciones para la vida y supervivencia de la infancia se ven gravemente limitadas para la lógica de los actores, por lo que el desplazamiento forzado se convierte en una problemática de gran magnitud que nos genera múltiples impactos en la vida de los niños y las niñas en aproximados de 6 años. Los problemas en el acceso a la educación inicial son las fragmentaciones de las familias, exposición a condiciones de hacinamiento y viviendas muy precarias, bajo registro civil, dificultad en el acceso a la oferta pública, centros de ICBF y otros programas de salud y recreación. Vale la pena destacar que la situación de la población indígena en estos territorios, que también ve afectado por el desplazamiento, es muy grave. Pues a las pérdidas materiales se le suma la pérdida de las tradiciones al interactuar en el entorno y códigos culturales diferentes en las mínimas condiciones. También para su supervivencia biológica y simbólica, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a las tierras. La vulneración de derechos también a la primera infancia por razones a la pobreza que se cruza las provenientes del conflicto en los territorios analizados. La mayoría de las víctimas del conflicto armado en Colombia son personas pobres o empobrecidas, generalmente mujeres cabeza de hogar con varios hijos a cargo, sin una calificación educativa que le permita acceder a empleos estables y bien remunerados. Se debe reconocer que el conflicto armado no solamente agudiza los impactos, sino muchos territorios siguen ocasionando una degradación humana que no es justificable. En las entrevistas a estos padres desmovilizados, una inquietud que manifiestan es cómo construir la autoridad. Eh, esta autoridad es frente a los hijos, cuando por lo general fueron padres ausentes. Además, la desmovilización los deja desprovistos de la rudeza que debían tener como combatientes. Lo implica la dificultad para la expresión de afectos en las relaciones con sus hijos. Buenas tardes, compañeras. En este caso voy a hablar sobre las recomendaciones del conflicto armado. En este ejercicio exploratorio en torno a la relación del conflicto armado interno en la primera infancia, surgen algunas recomendaciones para seguir avanzando en el compromiso de manera como conflicto armado. No solo vulnera y pone en riesgo las condiciones de las familias para muchos niños menores de 6 años, pueden ejercer sus derechos en este orden de ideas. Estas recomendaciones tienen como fin tres categorías o campos temáticos mencionados para la investigación, la intervención y las políticas públicas. Muchas gracias. Buenas tardes, compañera. Yo les voy a hablar de las recomendaciones de investigación. Primer punto, generar espacios y estrategias para la concertación de indicadores que permiten hacer seguimiento a la situación de derecho de los niños menores de 6 años. Enfatizar en las zonas de conflicto y en las áreas aledañas o en zonas de recepción de población víctima de desplazamiento forzado. Promover investigaciones de carácter descriptivo para conocer con mayor profundidad y en todas sus dimensiones la situación de la primera infancia en zonas de conflicto o regiones afectadas por causa de estas. Priorizar investigaciones que den cuenta del impacto diferencial del conflicto armado, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes y de zonas rurales, que presenten mayor riesgo de exposición al conflicto armado. Reconocer que por los hallazgos y análisis presentados en este documento parecen emerger como ejes temáticos claves. La manera como se ven afectadas las condiciones propias de la cultura por los efectos que produce el conflicto armado, los cambios e implicaciones en la construcción de identidades y subjetividades, tanto de los niños menores de 6 años como de las personas, significativas en su proceso de socialización, los cambios producidos en los procesos de crianza
y los contextos de cuidado y educación inicial por efectos del conflicto en adultos responsables de esta, padres, madres educadores, cuidadores, así como de cambios en la estructura, modos de vida familiar. Los efectos sobre la salud física y emocional de niños a consecuencia de factores asociados al déficit alimentario, uso de químicos en el ambiente, estrés prolongado, falta de condiciones adecuadas para la expresión de afecto, rechazo, exclusión, por mencionar algunos. A manera muy personal quiero dar mi opinión frente a este tema. Cabe resaltar que estas son todas las consecuencias del conflicto armado en Colombia, y los más afectados son los niños, ya que cuando son desplazados forzosamente deben abandonar sus lugares donde viven y muchas veces son obligados a cambiar de ciudad, y esto afecta sus procesos de resocialización. Y es ahí donde me surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera se le puede garantizar a un niño un desarrollo integral si ha sido víctima del conflicto armado y sus derechos han sido vulnerados?